Una presentación general para quienes no conozcan al doctor Bautista. El doctor es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también hizo estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la misma disciplina. A su vez cuenta con estudios de sociología por la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Es autor de los libros Dialéctica del fetichismo de la modernidad, publicado en 2016, Hacia una crítica ética de la racionalidad moderna, publicado en 2013, Crítica de la razón boliviana, del 2010, y una fecha importante es que en 2015 fue galardonado con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico otorgado por el gobierno de Venezuela en reconocimiento de su obra ¿Qué significa pensar desde América Latina?, publicado en 2014, y en 2015 fue el premio, ¿no? Pues bueno, sin más preámbulo, te agradezco, José, que hayas aceptado la invitación y pues estamos gustosos de escucharte. Te dejo. Gracias. Buenas tardes. Cuando me pidió Jorge que impartiera una conferencia aquí sobre Hinckelammer, yo inmediatamente pensé en los temas posibles a propósito de los cuales podría desarrollar acá, y hay varios de ellos, pero uno de ellos me parece central y es el que elegí y le propuse como tema: es el tipo que de crítica a la modernidad hace Franz Hinckelammer a lo largo de toda su obra. Desde el 2010 en adelante estuvimos trabajando en el seminario con Dussel la obra de Benjamin, y en Benjamin hay también una crítica a la modernidad, ¿no? En mi opinión, él es el gestor de la idea, no Horkheimer y Adorno. A quien se le ocurre el tema es a Benjamin, y bueno, por su cuenta lo desarrollan más o menos Horkheimer y Adorno, y otro en el cual también hay un núcleo a partir del cual se podría hacer una crítica a la modernidad, es también Ernst Bloch, pero él no lo asume de modo frontal, él se va a otro tipo de temas. En Benjamin ya aparece, aunque no lo desarrolla, no solo por el tipo de su obra, el tipo de su pensamiento, ¿no? Una de sus amigas, Hannah Arendt, por ejemplo, ella dice, ¿no?, de que su obra no es filosofía en sentido estricto, en sentido tradicional no lo es, ¿no? Es, digamos, un geniecillo a quien se le van ocurriendo cualquier cantidad de hipótesis que en el futuro supongo que los iba a desarrollar, pero pues murió poquito más de los 40 años, entonces no pudo desarrollar las grandes tesis que él tenía. Entonces, esto para decir de que es cierto que la crítica que Hinckelammer le hace a la modernidad no es la primera, pero tiene unos matices, en mi opinión, mucho más radicales que los que tiene Benjamin, ¿no? Hago este hincapié porque en Benjamin ya se puede ver lo que se anuncia también en Franz Rosenzweig, que la crítica que aparece en Benjamin a la modernidad no es desde una tradición en sentido estricto moderna, o sea, europea, o sea, occidental. Varios de la generación de Benjamin y posteriores como Levinas han sido fuertemente inspirados por la obra de Franz Rosenzweig, La estrella de la redención, en la cual un filósofo en sentido estricto como Rosenzweig decide explícitamente, para desarrollar un pensamiento crítico, partir de fuentes no cristiano, europeo, occidentales, sino judío, semitas, ¿no? Ese es, digamos, un punto no menor, por decir, ¿no? Porque, como Heidegger o el caso de Nietzsche y hasta del posmodernismo, hay críticas a la modernidad desde dentro de la modernidad para hacerlas más viables o más factibles, ¿no? Digamos, una crítica del fundamento para ver en qué medida se podía desarrollar de mejor modo la modernidad. Es un poco también lo que tardíamente ahora dice
haber más en el sentido de que hay tareas inconclusas de la modernidad que hay que continuar y o desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos un poco el contexto en el cual se mueve también Hinckelammer para hacer una crítica de la modernidad, pero en mi opinión es un poco lo que yo quiero desarrollar. Él, en sentido estricto, para hacer la crítica de la modernidad, no parte ni de Benjamin, ni de Bloch, ni de Nietzsche, ni de Heidegger, etc. O sea, no se inspira en ellos. Digamos, para ponerlo de este modo, no se inspira en la teoría, o no se inspira en la crítica teórica. Es una fuente, en mi opinión, muy fundamental para nosotros, en cuya línea también se podría suscribir Hugo Semmelmann. Él no llega a hacer una crítica a la modernidad de los términos en los cuales hace Franz Hinckelammer, pero el modo como procede, epistemológicamente hablando, es similar, en el sentido de que tanto Hinckelammer como Hugo Semmelmann parten de la política, o sea, no parten de la teoría, no es una reflexión interna a la filosofía o a la teoría o al pensamiento crítico. O sea, no se inspiran en pensadores críticos para a partir de ellos desarrollar una crítica de la modernidad, no, sino que parten de la política. Esta especificidad para mí es algo que los pone o que lo pone delante de ellos, ¿no? En Benjamin estamos preparando un seminario sobre su pensamiento después de haber trabajado casi 10 años van a ser. Evidentemente en Benjamin hay, junto con Bloch, también con Scholem, también con Rosenzweig, hay rastros, por decir, o si no, huellas, en las cuales se podría ubicar que ellos también parten no de la teoría, sino también en este caso de la política. En concreto, en el caso de Rosenzweig, de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No son políticas en sentido estricto, ¿no? Digamos, todo el conflicto que trae ello, conlleva ello y evidentemente trae las consecuencias en lo que todos estos han vivido, que se llama como las repúblicas del Weimar, que es básicamente la década del 20, no solamente en Europa, sino fundamentalmente en Alemania, ¿no? Entonces, Walter Benjamin y Ernst Bloch ven las consecuencias que trae en la vida cotidiana, en la economía y en la política, no solamente un conflicto bélico, sino un tipo de racionalidad, una forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Ahí, por ejemplo, Benjamin descubre cómo es que una concepción de racionalidad puede conducir o puede estar atravesada de modo inmanente por la violencia o por lo violento, ¿no? Y a partir de captar ese dato, ver cómo es que se puede desarrollar una crítica a este momento constitutivo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el caso de Hinckelammer es, digamos, muchísimo más claro, más contundente, ¿no? He estado preparando estos días la conferencia y me he estado llevando muchísimas sorpresas gratas, supuestamente temas que este servidor había trabajado y que supuestamente estaban aclaradas. Ahora me estoy dando cuenta de que no habían estado tan aclaradas, sino que son muchísimo más complejas de los que uno, en este caso este servidor, se había imaginado al principio. Entonces, decidí por eso, ¿no? Organizar la exposición en el sentido en el cual más o menos voy a desarrollarlo. Es un poco también la forma de proceder de Hinckelammer, que es más o menos la reflexión epistemológica de
Semmelmann, que en mi opinión produce la primera epistemología del sur. De hecho, estoy escribiendo un texto que se va a llamar la primera epistemología del sur. Ustedes van a ver que no tiene nada que ver con el Boaventura, ¿no? Muchísimo más sugerente o interesante, y otra vez parte también de la política. Entonces, dice Hinckelhammer, siempre hay que partir de el último momento al cual arriba una posición teórica, y desde ahí remontarse a sus presupuestos o a sus fuentes, ¿no? Entonces, el último librito que hemos publicado de Hinckelhammer es que se llama Totalitarismo del Mercado. Digo, hemos publicado porque este servidor es el editor. Me tocó compilarlo, etcétera, ¿no? Editarlo, hacerle la introducción, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de sus hipótesis que estuvo trabajando a lo largo de todo su recorrido, aquí como que terminan de aclararse, ¿no? Es increíble, pero a cierto tipo de ideas uno les va rondando años, a veces hasta décadas les va rondando, pero nunca termina de formularlos, y de pronto se da un momento de lucidez y entonces uno puede formularlo, pero es lo que siempre estuvo rondando, por decir, ¿no? Y de pronto uno aclara de tal modo que puede formularlo. Entonces acá yo creo que es más o menos cuando él puede formularlo, ¿no? Esta idea de que el capitalismo es el momento económico de una cultura de dominación que es la modernidad, ¿no? Y que el capitalismo como tal se sostiene gracias a este momento histórico y cultural llamado modernidad, que lo sostiene como fundamento. Entonces hay una unidad inescindible entre el capitalismo y la modernidad, ¿no? Entonces él, producto de toda su reflexión, empieza haciéndole la crítica al capitalismo. Al final desemboca en que el capitalismo se sigue sosteniendo porque el capitalismo ha producido su propio momento cultural que ahora le sirve como soporte, como supuesto, como fundamento, ¿no? Y que criticar solamente al capitalismo es criticar solo a las partes o al fenómeno y no así al fundamento. Que si no criticamos también al fundamento, el capitalismo, aunque tenga otro tipo de nombres, va a continuar como hasta ahora ha ido continuando. Y que si el socialismo en su crítica al capitalismo no ha dado, como dicen en México, pie con bola, es porque el fundamento, que es el de la modernidad, lo ha dejado intacto. Porque el socialismo también se ha asumido a sí mismo como moderno, ¿no? Entonces, una vez que de la mano de Hinckelhammer estamos... Este servidor trabaja a la obra de Hinckelhammer desde el 2005, pero personalmente con Franz desde el 2008, desde el 2008-9. Estamos en el 19, ¿no? Sí, desde el 2008-2009, 2008. Estamos ya trabajando, digamos, personalmente con él, ¿no? Entonces siempre las hipótesis las íbamos trabajando, yo madurando, él me enviaba sus textos, iba comentando y paralelamente también iba sugiriendo otro tipo de sospechas, ¿no? Porque las hipótesis son formulaciones más desarrolladas que una sospecha, pero al principio aparecen como sospechas, ¿no? Y uno inmediatamente las enuncia y o las emula. Entonces, en este librito, Hinckelhammer, al final, formula una hipótesis que también la estuvo trabajando desde el principio, pero, digamos, no le aparecía de modo claro, que es un poco lo que aparece con lo que sucede con las grandes tesis, ¿no? A desencubrirlas lleva
su propio tiempo, el tiempo de la maduración, por decir, porque no es solamente una maduración teórica, también tiene que haber una maduración empírica, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, no? Mucha gente anda diciendo, repitiendo como cotorros, que Marx se equivocó en la formulación de que el capitalismo iba a desaparecer o iba a dejar de ser, etcétera, ¿no? Esa hipótesis sigue en pie, no ha sido desmentida. El hecho de que haya caído el socialismo del siglo XX y siga el capitalismo no quiere decir que esa hipótesis sea inválida, por decir, ¿no? Pero si hasta la década del 80 todavía pensábamos de que la forma de vida que había producido el capitalismo y la modernidad eran viables, a partir de la década del 90 tenemos la comprobación empírica de que eso es falso, ¿no? Cuando en la década del 70, principios mediados del 70, con el informe de los esposos, no recuerdo el nombre de los esposos, que publican el informe de París y o de Roma sobre los límites del crecimiento, ¿no? Entonces ahí, hipotéticamente o lógicamente, argumentativamente, demuestran de que los recursos de la tierra o de la naturaleza son finitos, ¿no? Y que se pueden agotar. Pero en ese momento aparece como una mera hipótesis. O sea, no habíamos llegado a un punto en el cual hubiese una comprobación empírica de ello. La comprobación empírica de ello aparece recién en la década del 90, fines del 90 en concreto. Entonces, ello permite la aparición empírica de los problemas, o si ustedes quieren, la comprobación empírica de algo que antes era meramente hipotético, permite formular de mejor modo las hipótesis. Es un poco lo que le pasa a Hinkelhammer. Tal es así que en este siglo, en el siglo XXI, muchas ideas ahora pueden cobrar su relativa madurez, ¿no? Entonces, ya no es producto de una reflexión o conclusión lógica. Ahora, las hipótesis se las puede sostener también empíricamente, o sea, las puede, digamos, recurrir a una demostración empírica, ¿no? Esta mañana salía un informe de la BBC de Londres que decía que el día de ayer el índice de contaminación del planeta, ¿no? CO, dice que fue el más alto en milenios. O sea, nunca hubo tanta contaminación en el planeta como hubo ayer, el día de ayer, ¿no? O sea, no solamente aquí en el DF, ¿no? Sino a nivel planetario, ¿no? Y que en ciertas regiones ello está imposibilitando la reproducción de la vida de las especies. Yo estoy diciendo que ya no sigan naciendo, sino que están viviendo y digo, inmediatamente, o sea, bueno, o sea, ya no es, digamos, vivible o respirable, por decir, el aire o el agua, etcétera, con el cual se podría seguir viviendo. Entonces, las evidencias empíricas ahora están apareciendo, pero seguimos no solamente impulsando relaciones económicas, sino también cotidianas, habituales, no solamente capitalistas, sino también modernas. El problema es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, por esa vía, Hinkelhammer, en fines de la década del 90, había llegado a la conclusión de que el problema de la modernidad no solamente es un problema cultural, sino que es una cultura que produce un tipo de racionalidad, ¿no? Y que es cierto que una forma de producción económica en concreto se la puede abolir, por decir, pero si persiste la forma de la racionalidad, ella va a continuar. O sea, el problema no es de personas, sino que el problema es de racionalidad. Y aquí en este librito él muestra de que una racionalidad se sostiene cuando esa racionalidad es puesta en ejecución, en funcionamiento por un tipo de sujeto o subjetividad. Y por esa vía vuelve al problema del ser humano y o del sujeto, ¿no?
Y esta reflexión le conduce a replantearse el problema de la dialéctica en Marx, ¿no? De que nosotros estamos formulando del siguiente modo. El mes de julio va a haber otro encuentro del grupo de pensamiento crítico, ahí es donde voy a terminar de acuñar esta idea, ¿no? De que la dialéctica de Hegel tiene 3 momentos, la de Marx lo más probable es que tenga 4 momentos, ¿no? Y el primer momento, que es cuando Marx dice en el postfacio a la segunda edición del tomo 1 del Capital, cuando Marx en las reflexiones relativas a la dialéctica dice casi al final que nosotros habíamos sometido a crítica la dialéctica de Hegel hace casi 30 años. Entonces, Hinckelhammer se remite al texto este de hace casi 30 años, ¿no? Y es la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Donde Marx empieza haciendo una crítica al tipo de humanidad contenida en la dialéctica hegeliana, ¿no? Entonces, en Hegel explícitamente, en la doctrina del ser, en la doctrina de la esencia y la del concepto no aparece. Recién aparece en la filosofía del derecho, o sea, al final, como conclusión. Entonces Marx decide empezar con lo que termina Hegel, pero lo pone de modo explícito, ¿no? Entonces aquí también hay un artículo de Hinckelhammer que se llama, es relativo hacia la formulación de una nueva antropología. Y es cierto que hay una antropología, pero me parece que es algo más que eso. No es solamente otra antropología. Y en el contexto de esta reflexión, entonces, así como no solamente la modernidad surge con una nueva idea de lo que es el ser humano, explícitamente con Nicolás de Cusa, 1440, que había estado funcionando, en este caso Occidente o Europa, con la antropología aristotélica, ¿no? Entonces, la modernidad empieza con una nueva antropología, la economía política empieza con otra antropología y la crítica de Marx también empieza con otra antropología. Pero ahora, la idea que de ser humano, así lo estamos llamando nosotros, no digamos una antropología así a secas, la idea que de ser humano lo pone como el punto de partida a partir del cual se puede empezar a hacer la crítica no solamente de el contenido de la doctrina del ser, sino también de la esencia y a la del concepto, ¿no? Tal es así de que al final, digamos, la dialéctica de la totalidad concreta que estaría contenido en la doctrina del concepto ya no se limitaría al sistema mercado-mundo que estaría contenido en el tomo 3 del Capital, sino que ahora sí le abarcaría incluso a lo que está contenido en el mercado mundial, que sería la modernidad, ¿no? Y por eso es que estas son hipótesis que estamos trabajando ahora, cuando Danielson, el traductor de El Capital de Marx al ruso, le propone a Marx editar la segunda edición del tomo 1 del Capital en ruso, Marx le dice: ese libro hay que volver a escribir, ¿no? Y esto es más o menos 1882, ¿no? Entonces son casi 10 años desde 1873, que es la segunda edición del tomo 1 del Capital. Y ya ha pasado no solamente la guerra civil en Francia, sino que también el diálogo con los populistas. Entonces Marx está repensando todo, está revisando todo, y eso se puede ver ahora en los manuscritos inéditos hasta hace poquito de Marx relativos al tomo 2 y al tomo 3, cuadernos de notas, etcétera, que han ido apareciendo posteriormente, que Marx no se ha detenido en sus trabajos, sino que ha ido, continuando. Entonces, en esta perspectiva, en este contexto más o menos, que es un poco lo que he intentado hacer, cómo es que Hinckelhammer llega a la crítica de la modernidad. Y este servidor, explícitamente está partiendo del modo como ha llegado Hinckelhammer, pero con otro tipo de matiz, ¿no?
Pero aquello que estoy recuperando, así de modo frontal, y es lo que siempre insisto, es el modo como llega a este tipo de crítica. Es un poco lo que digo, parte de la política, ¿no? Entonces, por eso me traje el textito fundacional con el cual Hinckelammer empieza, digamos, ese gran proyecto. Entonces, para ello, me voy a remitir a este librito, al último trabajito de este libro, el capítulo 8, que se llama El asesinato del hermano como asesinato fundante. La crítica de la religión como dimensión imprescindible de la crítica de la ideología. Lo primero que hay que decir para aclarar malos entendidos o posibles malos entendidos es que dice el propio Hinckelammer, en Marx el uso del contenido del concepto de religión no se restringe a una religión, digamos a los testigos de Jehová o los mormones o los católicos, no, o sea, no es ese ámbito estricto. Digamos, ahora podemos ver a las religiones prácticamente como sectas, por decirlo, ¿no? ¿Cómo se llama? Hinckelammer dice que el uso del contenido del concepto de religión es comparable a la de Weltanschauung, o sea, es una visión. En la religión está contenida una visión de lo que sea la realidad y o del mundo, por decirlo. Estaría diciendo entonces que es más bien una religiosidad en vez de una religión institucionalizada. Está hablando de una religiosidad, pues. No sé cuál es la forma que tienen ustedes aquí de asimilar. Sí, es lo que yo iba a proponer, Juan José. Si quieres, seguimos hasta las 7:30 la exposición y dejamos media hora para... Sí, porque yo voy a ir dando vueltas acerca de la idea, ¿no? Es más o menos la costumbre que tengo. Si quieres, 7:30 podemos parar y hacemos media hora de preguntas. Sí, me parece bien eso, me parece bien. Porque, bueno, en la idea de religión, bueno, en el tiempo de Marx, la gente en general, académicos inclusive, ninguna tenía problemas con su religiosidad, por decir, ¿no? Ahora sí hay serios problemas, por decir, ¿no? Y hasta alguien puede ser mal visto, por decir, ¿no? Este tipo todavía va a la iglesia, algo así, ¿no? Porque digamos ya siglo XX ha sido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, bien secular, ¿no? Pero en los tiempitos de Marx no hay eso, ¿no? Tiene connotaciones muchísimo más amplias. Entonces, esa forma de reflexión la agarra Hinckelammer y la desarrolla a partir de Benjamin en el siguiente sentido. Cuando Benjamin dice de que el capitalismo es una religión, o sea, no es como si fuera, sino es una religión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿No? Cuando Benjamin dice o afirma de que el capitalismo es una forma de religión, él no lo desarrolla explícitamente, pero quien sí se atreve o anima a dar muchos pasos en este sentido es Hinckelammer en su crítica de la razón utópica, cuando él dice lo siguiente. Bueno, yo no estoy diciendo mis palabras, pero es lo que dice Franz Hinckelammer, ¿no? Por ejemplo, esta información que les acabo de dar, ¿no? Entonces, varios físicos han hecho mediciones del índice de contaminación, ¿no? Y no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, y a partir de la medición de la contaminación del planeta, el día de ayer llegaron a esta conclusión, de que fue el día más contaminado del planeta en milenios, o sea, no hace poquito, ¿no? Entonces, bueno, esta información yo la he comprobado empíricamente, ¿no? Y tampoco conozco a las personas que han hecho este tipo de investigación, ni sé el tipo de
teorías o técnicas o instrumentos con los cuales se han valido, se han servido ellos para hacer este tipo de investigación. Entonces, en última instancia, yo me enfrento a la posibilidad de si creo o no en esta información. O sea, en este momento, yo no puedo dar la molestia de revisarlo empíricamente y comprobarlo si sí o si no, o si no ver el nivel académico, técnico de cada quien para ver si evidentemente es así o si no, etcétera, etcétera. Puedo hacer, pero diga, en primera instancia, creo o no creo. Y como está más o menos bien formulado, bien dicho todo eso, pues creo, ¿no? Entonces, en Franz Hinkelamer dice, a partir de este tipo de reflexión, todos los seres humanos, en principio y en última instancia, no tenemos formas de comprobar empíricamente todos los conocimientos. Especialmente los conocimientos que tienen que ver con grandes relatos, con todas las realidades. No tenemos individualmente esa posibilidad de empírica, de ir a hacer, yo lo comprobé empíricamente y por eso formulo esto. No tenemos. Entonces, habitual y cotidianamente, siempre nos movemos con el tipo de relación, con los hechos, los apareceres, los sucesos, etcétera, etcétera, en que si los creemos o no. ¿No? Y esto no necesariamente es defecto, sino que es condición humana. ¿No? O sea, hay conocimientos que sí, evidentemente, los podemos comprobar empíricamente, y de hecho lo hacemos, etcétera, pero hay otros que no. Entonces, habitualmente nos movemos en ese tipo de relación. Entonces, con el capitalismo pasa algo similar. Entonces, dice Benjamin, ¿no? El capitalismo es una religión. Y desde los fundadores, hasta Hayek, hasta Friedman, ¿no? Hace el rastreo Hinkelamer para ver cómo es que ellos, no solamente los fundadores de la economía liberal, sino neoliberal, se relacionan con el mercado en términos de creencia. En el caso de Michael Camdesus, el director del Fondo Monetario Internacional durante la década del 90, que es cuando se implementó a nivel mundial el modelo neoliberal, él decía explícitamente, el mercado funciona si nosotros creemos que el mercado funciona. Si no creemos, no funciona. O sea, si tenemos fe en el mercado, él va a funcionar. Si no tenemos fe, no va a funcionar. ¿No? Ahora, esto en cierto sentido es así, ¿no? En el sentido de que para que ciertas cosas funcionen, pues hay que ponerle creencia, por decir, ¿no es cierto? Pero digamos, hay situaciones en las cuales no hay de otra, o creemos o no creemos. Es lo que habitualmente pasa con las relaciones cotidianas con los seres humanos, ¿no? Cuando conocemos a alguien, quiere ser nuestra amiga, nuestro amigo, etcétera, hacer un trabajo, ¿no? O sea, voy a trabajar bien, voy a hacer un buen trabajo, ¿creo o no creo? No, si creo le entro, si no creo no le entro, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido va, ¿no? O sea, no es en el sentido de que el capitalismo, así como los testigos de Jehová, tienen su iglesia a la cual hay que ir, hay que contribuir, etcétera, etcétera. Por eso dice, es una religiosidad sin culto. Y así sucesivamente. Entonces, dice Hinkelamer, ¿qué es aquello que constituye por dentro al capitalismo? ¿No? Que se pone a sí mismo como algo, como fundamento, y que a su vez permite su realización en el sentido de desarrollo. Entonces, en este capitulito dice Hinkelamer, Marx no hace primero su crítica de la religión para pasar después a la crítica de la ideología. Eso es lo que dice el marxismo, ¿no? Primero hace la crítica de la religión, después hace la crítica de la ideología y la política, después de eso hace ciencia, ¿no? Es el Marx maduro, todo eso. Dice Hinkelamer, Marx pasa desde la primera crítica de la religión a la crítica del capitalismo como religión, ¿no? O sea, al principio, la crítica, lo dice el propio Marx en el primer texto, en el fundacional de la dialéctica. La crítica empieza por la crítica de la religión. La crítica de la política empieza por la crítica de la religión. Y después continúa con la crítica de la economía, etcétera, etcétera. Pero la crítica empieza por la crítica de la religión. Ahí empieza. Entonces la gente dice, bueno, está bien, al principio, bueno, Marx hizo eso porque era chavito, pero cuando ya creció, abandonó inclusive hasta la filosofía, pero hizo ciencia después, ¿no? Entonces, dice Hinkelamer, Marx pasa desde la primera crítica de la religión
a la crítica del capitalismo como religión. O sea, nunca dejó de hacer una crítica de la religión. Ahora al capitalismo como religión. ¿Sí se entiende? No. El marxismo del siglo XX nunca ha dicho. ¿No? ¿Por qué? Por el problema del fetichismo, o sea, de los falsos dioses, o sea, en aquello que creemos que es falso. O sea, seguimos, las relaciones humanas siguen estando mediadas por si creemos o no creemos. ¿En qué creemos? ¿En qué ponemos la certidumbre en última instancia? Sigue diciendo, es algo que después Walter Benjamin vuelve a asumir, y cuando se publica en la década del 60 este fragmento de Benjamin de el capitalismo como religión, los marxistas lo leen y no saben qué hacer, porque supuestamente Marx, o la crítica que le hizo al capitalismo, no fue en términos religiosos, fue en términos científicos, ¿no? Digamos, como que el marxismo había perdido el marco categorial con el cual era posible seguir haciéndole una crítica al capitalismo en términos religiosos o fetichistas, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver lo religioso con lo fetichista, o sea, los dioses falsos. Sigue diciendo Hinckelhammer, y esta religión que el capitalismo es, Marx la desarrolla y critica en su teoría del fetichismo. Entonces, Benjamin, por ejemplo, ahora tenemos mucha evidencia al respecto. Lo que de marxismo tiene, básicamente lo tenía gracias a su amigo Bertolt Brecht, ¿no? Y gracias a él, bueno, había hecho sus lecturas del tomo 1, y dice, en las cartas se ve esto también, pero también en las biografías, que Benjamin tenía como libro de cabecera el tomo 1 del Capital, pero especialmente el capítulo 1, en concreto la sección relativa a la teoría del fetichismo. Entonces iba y lo leía, ¿sí? Iba y lo releía, y lo volvía a releer, todo eso. Y en general, el marxismo del siglo XX, cuando llega al problema de la teoría del fetichismo, se queda en el tomo 1. Pero decir se queda en el tomo 1, bueno, sería bueno si fuese todo el tomo 1, que se queda en el capítulo 1, que es donde formula el pasaje de el fetichismo de la mercancía al dinero, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos claro, el lugar de la teoría del fetichismo en Marx es el tomo 3, no es el tomo 1. En la segunda edición del tomo 1 del Capital, Marx le agrega esa parte del fetichismo. ¿Por qué? Porque publica el tomo 1, Marx, en 1867, la primera edición, y en las recensiones y en los comentarios se da cuenta que falta eso. Pero el lugar adecuado de la exposición no es el tomo 1, es el tomo 3, ¿no? Que sería, digamos, aquello que corresponde a la dialéctica de la totalidad concreta, o sea, al sistema mercado-mundo, a la exposición del sistema mercado-mundo, que es donde se aclara el sentido del aparecer de los entes, ¿no? Entonces, se quedan en esa formulación y no avanzan. Sin embargo, Hinckelhammer como pensador dialéctico quiere decir lo siguiente. Ahora estamos trabajando bastante el tema con el Marx de Hinckelhammer, con el Marx de Bloch especialmente. Nosotros estamos empezando a sostener de que la dialéctica en Marx tiene 4 momentos, no tiene solamente 3, ¿no? Y este servidor, como es un poquito avesado, voy a sostener que tiene que tener 5 momentos. ¿No? Entonces, Hegel solamente 3 momentitos nada más. Entonces, está la dialéctica del ser, la de la esencia y la del concepto. Entonces, toda determinación simple, cuando el que es pensador dialéctico, cuando se enfrenta a cualquier determinación simple, o sea, cuando se enfrenta al aparecer de cualquier ente y lo toma como problema, lo que hace es elevar esta determinación simple
al ámbito de la totalidad concreta, que es el lugar desde donde se puede entender con sentido el porqué del aparecer y la forma de ser de esta determinación simple, ¿no? Entonces siempre lo remite a su fundamento que aparece al final en la totalidad concreta, ¿no? Por eso el aparecer de la mercancía no es cualquier mercancía, es la mercancía capitalista en el tomo 1, en el capítulo 1, poco a poco más lo va elevando hasta mostrar el sentido gracias al cual en el sistema mercado-mundo, ¿no? Tiene sentido cualquier mercancía capitalista. Por eso dice, en el aparecer de la mercancía capitalista ya está contenido todo el capitalismo. Lo único que hay que hacer es mostrar que es aquello que está contenido, que nada más. Entonces, Hinckelhammer se pone a hacer también ese tipo de rastreo, ya no en el siglo XIX, sino fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Y entonces ahí se da cuenta de que el problema del fetichismo no se ha detenido en el capitalismo, o en este caso, la dialéctica del fetichismo de la mercancía no solamente le ha alcanzado al dinero y al capital, sino que también le ha alcanzado a las categorías de la economía política clásica. Inmediatamente que tiene esto claro, Hinckelhammer, él descubre cómo el fetichismo le alcanza también a las categorías de la ciencia social en la obra de Weber. Y posteriormente él descubre cómo es que el fetichismo también le ha alcanzado al ámbito de la racionalidad, especialmente científica, en el contexto de la obra de Popper. Por eso son autores centrales contra quienes se enfrenta Hinckelhammer. Entonces, el haber perseguido el modo como es que el aparecer del fetichismo de la mercancía se despliega y o se desarrolla, a Hinckelhammer le lleva a ver, a entender cómo es que ahora es la modernidad como racionalidad la que también se ha fetichizado. Entonces, como ahora la modernidad es la que se ha fetichizado, la crítica mortal no puede limitarse solamente al capitalismo, sino que tiene que alcanzarle también a la modernidad. ¿Se entiende esto? Entonces, partiendo de Marx, continúa con Marx, desarrolla con Marx y llega a esto. En el tiempo de Marx todavía no se podía ver. Había relaciones económicas capitalistas en sentido estricto, pero todavía el desarrollo de ellas no le había alcanzado todavía a la racionalidad, cosa que ocurre especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dice Hinckelhammer, el capítulo sobre el fetichismo en el primer tomo del Capital es solamente una pequeña parte de lo que es la teoría del fetichismo del capital. Esta teoría pasa por todo el Capital. Y eso es cierto. Pasa por todo el Capital. O sea, no solamente el tomo 1, 2 y 3. Pasa por los 23 volúmenes de los 15 tomos que consta la segunda sección de obras que Marx ha escrito, que están publicadas en el Mega para el Capital. Están publicadas en la segunda sección. Son 15 tomos, ¿no? Divididos en 23 volúmenes y atraviesa todo, ¿no? Explícitamente descubre el problema del fetichismo en el ámbito del capitalismo, en este caso de la mercancía, en los manuscritos del 61 al 63, en el primer volumen. Y después de eso nunca lo suelta y lo persigue hasta el final, ¿no? Pero el lugar adecuado de exposición del tema es el tomo 3. En el borrador, en el Hauptmanuscript, que es el tercer borrador, ocupa todo el tomo 2, que son así un chonchononote, más de 800 páginas, ahora están publicadas en inglés también, ya está traducido. Y ahí, bueno, es bastante el lenguaje que utiliza Marx al respecto, porque Engels, como él es más economista, modifica la redacción, ¿no? Cuando le parece connotaciones teológicas, allí le pasa. Dice Hinckelhammer, yo la hice presente en la primera parte de mi libro, Las armas ideológicas de la muerte.
esta crítica del capitalismo como religión está siempre presente en la crítica de la ideología de Marx. Como toda crítica de las religiones, Marx contiene a su vez una crítica de la ideología. Entonces, este librito es del 2000, es del año pasado, ¿no ve? Estamos en el 2019, es del 2018. Sí, es del 2018. Entonces, el librito al cual se refiere explícitamente Marx, Hinkelhammer, es Las armas ideológicas de la muerte, que es este librito, publicado 1800, por primera vez en 1977, ¿no? Que es donde le aparece a Hinkelhammer el problema. Estoy trabajando desde la maestría este párrafo que les voy a leer, que parece muy central para todo tipo de pensamiento epistemológico con pretensión de crítica, ¿no? Y que, digamos, es el punto de partida a partir del cual él no solamente descubre los grandes temas, sino que puede desarrollar su obra, ¿no? Entonces, un poco lo que decimos en filosofía es que un filósofo tiene obra cuando ha descubierto un nuevo problema en el horizonte de la realidad. Entonces, aquí es donde descubre él ese problema. Entonces, pensar ese problema, hacerlo inteligible al pensador, le posibilita producir una obra propia, ¿no? De lo contrario, es un mero comentador de otros escritores, ¿no? Entonces, dice Hinkelhammer, ¿de cuántos años sería entre el 77, digamos 78 y el 18? ¿40 años? ¿Cuántos? Entre el 78, 40 años, ¿no? Son 40 años. Entonces, así como Marx hace 30 años antes, Hinkelhammer dice 40 años antes. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, o sea, el problema, dice Marx, y yo empecé a trabajarlo desde hace 30 años. En el caso de Hinkelhammer, desde hace 40 años, ¿no? La vivencia de las luchas políticas e ideológicas de la década pasada en América Latina me ha convencido de que la percepción tenida y que podamos tener de la realidad económico-social está fuertemente predeterminada por las categorías teóricas en cuyos marcos nosotros interpretamos tal realidad. Esas vivencias son todos los procesos de emancipación que se han vivido en América Latina en la década del 60 y la década del 70, ¿no? En Bolivia, con la revolución del 52, pues el 59-60 con la revolución cubana, después los procesos de, ¿cómo se llama?, emancipadores, tanto en Uruguay, Argentina, y aquí en el caso concreto, en Franz Hinkelhammer, principios, bueno, él está del 63 en Chile hasta el 73, o sea, se ha vivido toda esa década, digamos, ¿no? Entonces, él se ha enfrentado teóricamente, como académico, a cierto tipo de problemas, pero como esto en parte tiene que ver con lo que ahora llamamos la colonialidad. Algunos le dicen del saber, ¿no? Pero tiene que ver con la colonialidad, en el sentido de que muchos problemas que vivimos en América Latina, en general los asumimos como coletazos de lo que pasa en Europa, o ha pasado en Europa. En el caso de Franz, él había vivido desde mediados, fines de la década del 30, empíricamente la realidad europea, y a su vez había estudiado, etcétera, etcétera. Entonces, él tenía fácticamente o existencialmente o vivencialmente puntos para comparar en qué medida lo que pasaba en América Latina era o no nuevo, o era un mero coletazo o no, ¿no? Entonces, es en concreto entre el 70 y el 73, ¿no? En cuanto empíricamente, fácticamente, políticamente, el gobierno de Allende quiere promover el socialismo en Chile, es cuando empiezan a aparecer fácticamente, empiezan a aparecer en el horizonte de la realidad de modo
explicitó cierto tipo de fenómenos contenidos en muchos de nuestros países, de los cuales, porque no aparecen de modo frontal, no nos damos cuenta, pero no porque no estén sucediendo, sino porque no suceden de modo frontal. O sea, uno de esos ejemplos, por ejemplo, es el fenómeno del racismo, ¿no? En México existe racismo, sí, pero digamos, no existe de un modo tan fuerte como, digamos, existía o sigue existiendo, digamos, en Bolivia. Digamos, ahí el fenómeno del racismo, pero es tan a flor de piel, es tan fuerte, o sea, que es difícil no darse cuenta de que existe el problema, por decir. Pero cuando uno agarra el problema y ve en el contexto de América Latina, se da cuenta de que el fenómeno es similar. Entonces, es más o menos lo que está viviendo aquí Franz. O sea, algo que está pasando en toda América Latina, en ese entonces, en Chile está aconteciendo de modo tan fuerte que es difícil no verlo, ¿no? Lo que es difícil no verlo y que ahora se torna en Franz en una forma sistemática de tematización es lo siguiente. Nosotros los seres humanos, cuando estamos enfrentados a cierto tipo de problemas, hechos, sucesos o acontecimientos en la realidad, nunca los vemos directamente. Nunca. Siempre los vemos a través de un marco ideológico, de un marco teórico, de un marco político, cultural o histórico, etcétera, etcétera. O sea, nunca los vemos directamente, ¿no? A eso le dice: la percepción tenida que podamos tener de la realidad económico-social está fuertemente predeterminada por las categorías teóricas en cuyos marcos nosotros interpretamos tal o cual realidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que, en última instancia, en el modo como una determinación simple o singular nos aparece a nosotros, la comprensión de ella está predeterminada por el tipo de marco categorial del cual nosotros partimos y obtenemos para entender con sentido esto, ¿no? O sea, el problema de la comprensión en el ámbito de la vida cotidiana o del pensamiento científico filosófico, en última instancia, este es el problema: el modelo ideal, o el marco teórico o el marco trascendental, ¿no? O modelo de imposibilidad, etcétera. La realidad social no es una realidad a secas, sino una realidad percibida bajo un determinado punto de vista. Podemos percibir solamente aquella realidad que nos aparece mediante las categorías teóricas usadas, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Un poco me voy a adelantar en las hipótesis. El marco categorial del pensamiento moderno sirve para hacer ver lo que es moderno como posible, como positivo, como legítimo, como bueno, como superior, como racional, etcétera, etcétera. Y para aquello que no es moderno, ese mismo marco categorial sirve para hacerlo aparecer como inferior, atrasado, dependiente, subdesarrollado, premoderno, precapitalista, obsoleto, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, no es que yo a priori elijo decidirme de modo positivo o negativo con tal o cual tipo de determinación, sino que eso está presupuesto en el horizonte, en el marco de comprensión, que está presupuesto en mi horizonte de comprensión, gracias al cual yo puedo relacionarme con la realidad de tal o cual modo. Podemos percibir solamente aquella realidad que nos aparece mediante las categorías teóricas usadas. En el caso de Chile, ¿no?, los hechos políticos y económicos que aparecían, no eran comprendidos en el lenguaje de Hinkelhammer y también de Hugo Semmelmann, porque se los veía con un tipo de teoría que había sido producido para otro tipo de realidad, en este caso las revoluciones europeas a la rusa. Entonces, como se tenía ese tipo de marco de comprensión, cuando ese tipo de marco de comprensión del marxismo tradicional, digamos, ¿no?, estalinista, ortodoxo, para poder entender una realidad como la de Chile, como no estaba desarrollada para eso, pues no se entendía y tampoco se podía entender, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos que la gente era inconsecuente, tonta, o no muy comprometida, etc. No, el problema era el marco categorial.
Francia se daba cuenta perfectamente, pero ese es un marco teórico que ha sido producido y desarrollado para poder entender realidades, por decir, europeas o socialistas a la Unión Soviética, pero no para eso, hay que producir otro tipo de realidad, ¿no? Sigue diciendo, recién dentro de este marco los fenómenos llegan a tener sentido, tal o cual tipo de sentido. Los percibimos a los fenómenos, o sea, tienen sentido dentro y a partir de un marco teórico categorial, y solamente dentro de este marco podemos actuar sobre ellos, en el sentido de que el marco teórico categorial en general, como es un horizonte gracias al cual los entes aparecen o no con sentido, gracias a ello entonces podemos impulsar tal o cual tipo de política. Por decir, vamos a suponer de que en México ahorita se puede hacer una revolución. Me estoy inventando un problema, ¿no? Estoy diciendo que sea así. Vamos a suponer que en este momento se puede hacer una revolución. Pero nosotros creemos, porque tenemos una teoría de que es imposible. Porque nuestra teoría, me estoy inventando, porque nuestra teoría dice que cualquier país que es fronterizo con Estados Unidos no puede hacer ninguna revolución. Entonces, como yo creo más en eso que en los nuevos apareceres, entonces al final lo que es posible me parece como imposible. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en muchos sentidos, una revolución, digamos, de corte socialista en Chile era posible, pero aparecía imposible por el tipo de marco de comprensión a partir del cual partía, digamos, para lograr comprensión los sujetos políticos. Así como dentro de un determinado sistema de propiedad solamente se puede realizar ciertas metas políticas y no otras. En Bolivia esto se ha dado de modo muy claro entre el 2008 y 2009, tal vez un cortazo hasta el 2010. Ustedes saben, en el 2008 se escribe la nueva Carta Constituyente, ¿no? En la cual aparece la nueva idea de Estado, ¿no? La nueva Carta Magna, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a las luchas de los pueblos originarios llegan a la certeza, a la idea, a la convicción de que la única forma que tiene Bolivia de superar todos sus problemas de atraso y dependencia es teniendo otro tipo de proyecto de Estado. Porque el Estado desde 1825 hasta el 2005 había sido un Estado burgués colonizado, ¿no? Un Estado social moderno. Entonces, por ese motivo, ¿no? Bolivia había llegado a ser lo que había sido, o sea, igual que Haití, pues, o sea, casi un Estado fallido, por decir. Entonces, la forma de salir de eso era teniendo otra idea, otro proyecto de Estado y de Nación. Entonces, logran poner en la nueva Carta Constituyente la imagen o la idea de lo que podría ser el nuevo Estado. Y se formula como Estado comunitario plurinacional. Entonces, la nueva Bolivia va a ser un Estado comunitario plurinacional, porque lo social, allá es clarísimo, aparece lo social ligado a lo burgués, ¿no? Quien aspira a la sociedad aspira a ser burgués, quien aspira a ser burgués aspira a ser dominador, y quien tiene conciencia burguesa automáticamente niega todo lo ancestral, ¿no? Entonces, no se trataba de un Estado social, sino un Estado comunitario que recupere la forma comunitaria de vida que los pueblos hasta el día de hoy siguen, a pesar de los pesares, manteniendo. Y el Estado moderno es nacional en el sentido de uninacional, en el sentido de una nación se pone por sobre las otras nacionalidades. Como en Bolivia aparecieron con 50 y tantas nacionalidades, entonces por eso el reconocimiento de todas ellas implicaba que sea un Estado plurinacional, ¿no? Y se logra poner, hasta el día de hoy aparece, Bolivia es un Estado comunitario y plurinacional. Y se escribe ahí. El problema surge cuando, bueno, ¿qué hacemos con eso en la política? ¿No? ¿Cómo se puede desarrollar eso? No solamente quienes escriben la carta, sino los políticos que se encargan de, y ojo, son gente que es del MAS, son gente que está comprometida con el proceso, ¿no?
O sea, no estoy diciendo extrema de la derecha, no, infiltrados, ex periodistas, no, gente, digamos, que ha luchado por todo tipo de procesos, pero que ha sido formado con el marco categorial del pensamiento moderno, que dice que el Estado moderno es social, no, y nacional, no es plurinacional, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿qué se deduce? Dice, pues no hay Estado comunitario. A ver, ¿dónde hay eso? A ver, ¿dónde hay eso? O sea, un librito, un articulito, así en el cual se aclara eso. No hay. Todo lo que hay es aquello que debiera ser el Estado moderno. ¿Qué quiere decir? Los políticos hasta el día de hoy, muchos de ellos han sido constituyentistas, han participado en la redacción de esa constitución, ¿no? Tiene el marco categorial del pensamiento moderno. No han podido desarrollar la gran inspiración y el reclamo de los pueblos originarios, porque la política de la modernidad delinea el espacio gracias al cual se puede actuar dentro de ella. Delimita lo que es posible y lo que es imposible, o lo que no se debe. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso ahora en el papel está, pero sigue diciendo, así como dentro de un determinado sistema de propiedad solamente se puede realizar ciertas metas políticas y no otras, ¿no? Es un poco lo que decimos, ¿no? Fíjense, como el Estado boliviano quería ser un Estado comunitario, lo lógico era desarrollar una economía comunitaria. Y desde el secretario de Economía hasta los últimos estaban formados en economía moderna, capitalistas, por decir, toditos, ¿no? Entonces, desde ahí es imposible una economía comunitaria. Pero lo peor de todo es que todo el marco jurídico, ¿no?, está desarrollado para amparar y desarrollar prácticas económicas tendientes a la economía moderna, y no así a una economía que no sea moderna. O sea, a priori, por más legítima que es la pretensión, aparece como inviable, ¿no? Ahora, no es porque estén en contra del Estado plurinacional y o comunitario, no, sino que parten de un marco categorial que les pone en una relación de imposibilidad. Lo que se quisiera construir no se puede. Ahora, no es que no se pueda, lo que pasa es que no tienen un marco categorial que les haga ver la realidad de otro modo, de otra forma. ¿Sí se entiende? También el marco categorial que usamos para interpretar la realidad nos permite ver ciertos fenómenos y no otros, ¿no? Entonces, que por ejemplo, es habitual y común escuchar a mucha gente que dice, pero pues, no hay, de los pueblos originarios, pues también hace 500 años, ¿no? Pero ahora no, o sea, ya, olvídate, no hay, ¿no? Entonces, como nos movemos al interior no solamente de relaciones económicas, políticas y modernas, sino que también tenemos el marco categorial pertinente a eso, no vemos lo otro, no vemos, con lo cual habitual y cotidianamente nos relacionamos. Y habitual y cotidianamente convivimos con formas de economía, con formas de vida no capitalistas ni modernas en sentido estricto, especialmente en esta parte del globo. O sea, el marco categorial permite verlo, ¿no? Entonces, cuando llega por desarrollo de la reflexión Kinkelhammer, que el problema no es el sistema mercado-mundo, sino que es el horizonte cultural que ha producido el sistema mercado-mundo, es el que en última instancia permite hacer ver con sentido todo tipo de aparecer. Y este modelo trascendental, una vez que, bueno, así lo voy a poner, ¿no? Una vez que este modelo trascendental es ahora sentido común, este es el que los apareceres con los cuales no convivimos todos los días desaparezcan y o no aparezcan, ¿no? Entonces, en última instancia, lo que permite ver o no, en última instancia, es el marco categorial, en última instancia, que está presupuesto en el modo o en el momento o en la forma con la cual nos relacionamos ante la realidad. Entonces llega al problema de que, bueno, se ha desarrollado el problema de tal modo que ahora lo que no deja ver
otras formas posibles, alternativas. No tiene que ver solamente con el futuro, sino que con las cuales convivimos prácticamente en el presente. Y no las hace ver con sentido. Es el marco categorial contenido en la modernidad. Es el gran fetiche en el cual creemos todos y creemos fidelísimamente, ¿no? Y que es producto de la dialéctica producción-consumo del capitalismo, ¿no? Porque la producción capitalista necesita producir su tipo de consumo, ¿no? Y ese tipo de consumo produce subjetividad, y esa subjetividad produce comprensión, y se desarrolla cuando es acorde con la forma de producción. Cuando eso se ha desarrollado del modo como se ha desarrollado hasta el día de hoy, entonces nos enfrentamos a un problema mayúsculo de esta magnitud. Por tanto, el marco categorial dentro del cual interpretamos el mundo y dentro del cual percibimos las posibles metas de la acción humana, ¿no? Por ejemplo, la economía política clásica surge con una idea de ser humano, ¿no? Que dice de que el ser humano es egoísta por naturaleza, que todo en última instancia lo hace por egoísmo, ¿no? O digamos por un bien individual y o propio. Ahora, gracias a la obra de Bloch, sabemos que la secularización de la idea que el ser humano produce Lutero. Lutero produce la idea de que el ser humano es pecador por naturaleza. Hasta antes de Lutero no se concebía de ese modo al ser humano. De hecho, es una pugna, eso es una lucha, dura más o menos 200 años, ¿no? Entre los campesinos y los artesanos protoburgueses y o las burguesías, que después se van a convertir en burguesías. Más o menos 1480, 1530 es donde termina de dilucidarse, digamos, esta lucha. Y es una lucha continental, desde el norte de Turquía, campesinos del norte de Turquía, hasta Inglaterra, hasta Gales, hasta Wales, hasta allá arriba, ¿no? Entonces es una lucha político-económica, pero que en última instancia se define en cuanto a qué tipo de ser humano somos, con lo cual es posible hacer o no algo en esta realidad. Los campesinos que luchan en contra de los burgos, ellos creen de que el ser humano no es egoísta por naturaleza. El ser humano, porque es hijo de Dios, tiene el bien dentro de él y por eso puede producir el cielo y la tierra. Ellos luchan por construir, por producir el cielo y la tierra, ¿no? De hecho, en muchos lugares lo pueden lograr, aunque momentáneamente, pero lo pueden lograr. Entonces viene Lutero y dice, no, eso es imposible, el ser humano es egoísta por naturaleza, es malo por naturaleza. Y Hegel llega a decir, eso es más racional. Por eso se puede entender bien la injusticia, todo eso lo dice bien en la, ¿cómo se llama? En la lógica por un lado y por otro lado en la filosofía del derecho. Entonces, la secularización de eso es la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza y en el modelo neoliberal de que el ser humano es codicioso por naturaleza, ¿no? Entonces, cuando se instaura ese tipo de subjetividad, porque no es una mera idea, no es una mera concepción, esto es, digamos, producto de una relectura no solamente de Marx, sino también de Hinckelhammer, cómo es que los conocimientos pueden producir también materializaciones en el ámbito de la subjetividad. Es una idea, no es una mera idea. Es una teoría, no es una mera teoría, por decirlo. Son, cuando se dice ya entiendo, o ya conozco, o ya sé, se han producido neuronalmente cierto tipo de conexiones, ¿no? Entonces, si creemos en el discurso ideológico, filosófico, económico, político de la modernidad, es imposible el cielo en la tierra, o es imposible ir más allá de lo que sea la modernidad, ¿no? Entonces Popper en última instancia, y Hinckelhammer le da durísimo a Popper, dice, todos aquellos que quieren producir el cielo en la tierra, lo único que hacen es producir el infierno.
es una crítica enfrente del socialismo, ¿no? Entonces, dice Hinckelammer, mejor quedémonos con el infierno del capitalismo, pues, tranquilitos, sin ningún tipo de problema. Entonces, esto se empieza a entender de otro modo cuando, bueno, Hinckelammer llega al problema no desde dentro de la modernidad, en parte de la modernidad, al igual que Marx, pero por reflexión trascendental relativa a los modelos ideales. En el caso de Hinckelammer, trascienden a lo que está negado, pero presente, escondido, aunque sea de modo ausente, ¿no?, en la realidad. En todo lo que es está contenido lo que no es, ¿no? Entonces, trasciende a todas estas vivencias, más que ideas, a todas estas vivencias que impulsan frente a toda la realidad que ha producido el capitalismo y la modernidad, no solamente un desacuerdo respecto de ella, sino el movimiento de trascendencia respecto de ella. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo es que, por qué hay gente que frente a todo este panorama completamente adverso salen a las calles a luchar por algo distinto a el tipo de orden, forma de ser o de aparecer de la realidad en la realidad? Es un poco lo que dice Walter Benjamin, ¿no? Frente a toda esta locura, frente a toda esta barbarie, hay algo que grita y clama por algo que es más allá que esto, está más allá de esto inclusive. Así como un determinado sistema de propiedad no puede existir si no asegura en la mente humana un marco categorial teórico, ¿no? Digamos, el de la propiedad privada, ¿no? En el derecho moderno no está contemplado la propiedad comunitaria, así de simple, ¿no? Entonces lo hace inviable y o invisible. Un determinado sistema de propiedad no puede existir si no asegura en la mente humana un marco categorial teórico, el cual hace percibir la realidad correspondiente a tal sistema de propiedad como la única realidad posible y humanamente aceptable. Voy a detenerme en comentar esto porque ya se nos acabó el tiempo y solamente para redondear, ¿no? Entonces, el seguimiento de esto que descubre hace 40 años, por decir, hasta el 2007, en toda la obra de Hinckelammer no aparece todavía una crítica a la modernidad de modo frontal, hasta que aparece este librito. Hace una crítica de la razón mítica, el laberinto de la modernidad. Por primera vez, ¿no?, le aparece, digamos, 30 años después, ahora sí, el problema de decir la modernidad, ¿no?, en este librito del 2007. Y en este librito, La maldición que pesa sobre la ley, que es del 2010, es donde él muestra por qué es que, o cómo es que la modernidad ha producido un marco de legitimidad, un marco de legalidad que ampare el desarrollo de ella, de tal modo de que pueda tener continuidad. Y en parte lo ha logrado de tal modo que hasta la izquierda, ¿no?, quiere producir nuevos marcos de legalidad, digamos, popular, con el mismo concepto de ley o de juridicidad que ha producido la modernidad, en este caso, digamos, las grandes burguesías, para poder amparar su latrocinio, ¿no? Y por eso las grandes recaídas, vuelta a la recaída, ¿no? En ese sentido, digamos, la modernidad no es un mero sistema de dominio, ¿no? No solamente ha producido su forma de economía, ha producido su propia forma de racionalidad, sino que ha producido con éxito su propia normatividad jurídica, ¿no?, que la hace aparecer a ella como legal. Hasta los venezolanos no quieren actuar todo conforme a la ley. Pero esa ley, el espíritu de esa ley es moderna.
Y en los norteamericanos está clarísimo desde el principio. Estamos haciendo otra revisión de la historia norteamericana, ¿no? Que la han escrito abogados burgueses y comerciantes burgueses, ¿no? Para amparar los intereses, los derechos de ellos, única y exclusivamente en contra de los indios norteamericanos, de los campesinos pobres norteamericanos y de los negros esclavos. Y el desarrollo de ello, primero la doctrina Monroe y después de eso, bueno, todo lo que ustedes conocen. Y sigue vivito y coleando hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, nos detenemos acá para pasar al momento del diálogo. Perfecto. Muchísimas gracias, José.